Ana. Bien, acá andamos. Estaban avisándome que el video de Gia no se ve. Se ve que... ¿No se ve? Sí, porque viste que se había caído y que te dieron otro, no sé cómo fue eso. Habría que subir el nuevo, el link nuevo. Si no, ¿El video, los cuatro capítulos? el video de Grupo Institucional de Alcoholismo, que es de 1995, creo. 1992. 1992, es cierto. A ver, deme un minutito. En Pedco, vamos a verlo. fíjate. Ah, ¿en Pedco? Sí, en Pedco No, dice videos y material de video. No, pero a mí me parece, yo ese no lo he revisado. El que Lo revisa... actualizamos en psicología, pero habría que actualizarlo acá si no. Revisar. Yo digo por dónde puedo acceder, que es de donde avisé la otra vez, y es desde mi canal. Bueno, Mi canal. entonces yo lo subo desde tu canal, si te parece. ¿Ves? Déjame revisar, dame un momento. Bueno. Estábamos viendo esto de que nosotras con Adriana daríamos la última clase de comisión. Perdón, resuelvo esto primero. En mi canal de YouTube están los 4 capítulos. Perfecto. Igual, si querés los copio y los pego en en el Pedco. Sí, o avisar que están Por foro. Están en el canal, como quieran. Sí, bueno, sí, dale. Que sea más cómodo. Bien. Bueno, los dejo entonces ahí. Bueno, muy bien. ¿Ya está grabando? Está grabando. Sí. Bueno, muy bien. Adelante. Bueno, no sé si hay alguna consulta por los medios virtuales, no apareció nada, así que si no hay ninguna pregunta voy a usar este espacio, lo que nos queda de este primer espacio, digamos, para cerrar, terminar con ese pantallazo que dimos sobre el banco de prueba de los tratos a la locura, y usar la segunda parte de la clase para compartir con ustedes el banco de prueba de grupos institucionales de alcoholismo. ¿No? Los bancos de prueba, como ustedes saben, son nuestro lugar, nuestro banco donde probar las conceptualizaciones, los dispositivos, donde apoyar nuestra práctica cotidiana, porque son todos bancos de prueba vigentes, en los que seguimos trabajando, en los que estamos trabajando hace años y continuamos, y son también prácticas, experiencias y recorridos de las prácticas, de nuestras herramientas conceptuales, de nuestros discursos transdisciplinares, y son también nuestro lugar de respuesta ética a la pregunta de ¿para qué psicología social? Que podría ser también la pregunta de ¿para qué trabajo social? ¿Para qué en el sentido, no porque sobraran los discursos, sino cuál es el fundamento ético en dos sentidos? Ético en el sentido de los valores con las que nos implicamos, en nuestro caso hablamos de nuestra región y de nuestro tiempo, y ético también en el sentido spinoziano de una etología como deducir, trabajar, proponer, orientar las prácticas, y mientras lo hacemos dar cuenta de cuál es la idea de subjetividad, cuál es la idea que tenemos respecto a nuestra especie, cuáles son las ideas, de cuáles son las determinaciones y las potencias, las pasiones y los padecimientos
en nuestro tiempo y en nuestro lugar de los entes de nuestra especie, vamos a decir. Así como concebimos con quienes trabajamos es, en estas ciencias, también qué concebimos de nosotras mismas, ¿no? Tener un discurso disociado, fragmentado, como hemos visto en el primer banco de prueba, que es el de fracaso educativo, tener una práctica disociada de la propia concepción de sí misma, es una propuesta de fragmentación muy a tono con la ciencia en un sistema que hace tiempo, como dice Franco Berardi, un sistema que ya ha muerto hace tiempo, y una cultura que vive dentro de ese cadáver, digamos, pensando en el capitalismo y el liberalismo como un sistema que claramente en la actualidad ha mostrado que ha provocado todas las crisis humanas, culturales, ecológicas, que una desmedida, desproporcionada, irracional explotación de los recursos humanos, planetarios y económicos ha llevado, ¿no? La actual crisis nos permite entender una vez más cuál es el anclaje de nuestras ciencias y de nuestras prácticas, que pueden ser muchas veces muy distintas a las que se proponen en las organizaciones institucionales y en las instituciones, en la medida que esas organizaciones institucionales y esas instituciones sigan respondiendo al contrato de alienación, al contrato de expoliación, al contrato capitalista de maximizar beneficios económicos a costa de comer personas o planeta, como está ocurriendo. Entonces, nuestros bancos de prueba, como en este caso de tratar la locura, como les decía en la clase anterior, proponemos que esto que llamamos locura, que es el padecimiento con gravedad mental, más que otras gravedades de otros cuerpos, que más que el vincular, aunque también padece, y el biológico, aunque también padece, esa gravedad máxima del sistema psi, del sistema psicológico, del sistema de los afectos, dejada a la intemperie, es lo que provoca esa producción social, aunque está de más decirlo, cultural de la locura. Por eso tratar la locura. Por eso preguntarnos también, cuando vamos a trabajar y a tratar sobre este tema, cuál es la idea que tenemos de nosotras mismas, de la propia corposubjetividad, y de esas subjetividades que están arrasadas en muchas ocasiones por un padecimiento grave. Y como habíamos dejado en la clase anterior la idea, no hay mucho espacio, o se trabaja desde la ternura, con esas subjetividades que nos necesitan, que nos requieren, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud sobre todo, pero también en el ámbito de la seguridad, de la justicia. Por todos lados desborda lo que nosotros llamamos locura, porque precisamente en la provincia de Río Negro, hace más de 2 décadas, 3 décadas, que el sistema de salud público ha abandonado, ha destratado, deja a la intemperie la locura. Por supuesto, estamos hablando de las personas pobres, de la clase baja, que no tiene posibilidades de gestionarse otros recursos y que concluye siendo atendida y abordada en el sistema judicial, en el sistema educativo, en todos los demás sistemas públicos que no le pueden sacar el cuerpo por ley, como hizo la provincia de Río Negro con la ley de salud mental, que no solamente ha fracasado aquí, sino que ha fracasado la desmanicomialización en casi todos los lugares que se han propuesto, porque además es una idea importada de Europa, de la Europa de la década del 70, o sea que ya cuando llegó a Argentina en la década del 80 ya era vieja. Cuando me refiero a una idea vieja, quiere decir una idea que envejece, que no se puede remozar, resignificar con las prácticas.
yo en este tiempo, que hay quienes proponen que es casi un tiempo de vacancia, de descanso para la docencia universitaria, me refiero al tiempo de la pandemia, además de no estar de acuerdo con ese prejuicio, hemos trabajado más en estos sentidos, hemos tenido la posibilidad de en este mismo tiempo, justamente el mes pasado, concluir nuestro segundo libro, que ya les anticipé en la clase anterior, lleva por título Enloquecer a cielo abierto, que está en el blog Me Gusta Escribir, con mi nombre como autor, porque yo soy el autor de esta obra. Siempre hablo en plural porque además de ser autor de esta obra, que se llama Enloquecer a cielo abierto, reitero, tengo la mirada y la lectura de muchas colegas, compañeras y gentes de distintos ámbitos que yo escribí esta última obra, este libro, Enloquecer a cielo abierto, un poco a puertas abiertas, con todo el material, quiere decir, fui elaborando un capítulo por mes, durante más de 1 año y medio, algunos meses 2 capítulos, por eso hemos llegado a 22, 23 capítulos con esta obra, y cada vez que concluía este capítulo lo proponía para la lectura de algunas personas, que funcionaban, salvo en esta cátedra de servicio social, en casi todas las cátedras, en todas las demás cátedras, y también en servicio social hace 2 años atrás, nosotras insistimos en un dispositivo que se llama escritos breves, espejo crítico, y dentro de ese escritos breves, espejo crítico, son los bancos de pruebas, es otra de nuestras prácticas, quien lee como espejo crítico le devuelve a quien escribe, en este caso quien les habla, les devuelve sus precisiones y se retrabaja en una nueva corrección del texto. O sea que este es un texto, y digo porque voy a compartir con ustedes el capítulo final, para cerrar esta clase, o este pasaje por tratos de la locura, por el banco de prueba de la locura en nuestra región. Me han podido acompañar en esta hechura, si bien yo lo escribí, en el espejo crítico, gentes, como decía, de distintos ámbitos, del ámbito de la literatura, del ámbito de la comunicación social, estoy pensando en ellas, me ha acompañado la periodista bastante conocida a nivel nacional que es Sandra Russo, Cristian Rodríguez, gente de la literatura, y por supuesto parte de mi equipo de cátedra, como la profesora Guadalupe Lazzaroni, César Minghini, Stephanie Vicent. Quiero decir, escribir para nosotras, aunque es la tarea de alguien que escribe, como en este caso, y le pone, además del título, su nombre al libro, es también una tarea colectiva. Entonces, para este tipo de cierre de este año, que coincide entonces con la conclusión de este segundo libro, me he encontrado, como pasa con esta escritura, con las escrituras que nosotras proponemos en nuestro libro El Aula Feroz, pasa con estas escrituras que en la misma dinámica de escribir y de corregir cada uno de los capítulos y el texto, una va encontrándose con un aprendizaje que no tenía antes de empezar a escribir. Quiero decir, es tan dinámico el proceso de escritura que con la que nosotros nos encontramos, que en la medida que vamos poniendo orden en el material que teníamos antes, que era la investigación, y que lo vamos narrando, esta dinámica de espejos críticos, de gente que nos corrige y nos propone, que nos edita. Yo diría que la periodista Sandra Russo es un poco editora casi de este libro, porque sus marcaciones hizo que se modificara mucho de lo que estaba escribiendo al inicio mismo de la obra, del texto. Entonces uno se encuentra que al finalizar el libro aprendió y aprende, con H intermedio de aprender, de tomar, cosas que no tenía, orientaciones, experiencias y una veteranía sobre el tema que no tenía cuando había iniciado el libro. No lo tenía con el material de investigación. Sabía las cosas que quería narrar, pero ponerme a narrarlo me enseñó
cosas nuevas. Una de ellas, concretamente, me enseñó respecto al género que estaba escribiendo. Yo me inicié escribiendo lo que se conoce como narrativa testimonial o novela testimonial, que tiene en nuestro país el precedente de Rodolfo Walsh, que mundialmente es conocida 10 años después y se le adjudica erróneamente a Truman Capote, con La sangre fría. Digamos, periodistas, Truman Capote lo fue en Estados Unidos, Rodolfo Walsh, para quien no lo sabe, uno de los desaparecidos en 1977, inicia también este género cuando publica por primera vez lo que llamó Operación Masacre, que fue el fusilamiento en José León Suárez en la época de la Revolución, como se la llamó fusiladora. Del golpe de Estado de la década del 50. Entonces, nosotras empezamos escribiendo novela testimonial, quiere decir una novela y una narrativa que pone en un orden estético material de investigación, y se compromete esa narrativa a que todos los hechos escritos sean, en su mayor parte, no ficción. También se le llama no ficción. Non-fiction, no ficción o narrativa testimonial. Esto no es del todo así. La edición de cualquier investigación, cuando ustedes investiguen y narren lo que investigan, por más que den cuenta hora y fecha y lugar de lo que acontece y describan lo que acontece, la propia descripción y el recorte que se hace de lo que se narra es ya una ficción. Digamos, el uso de las palabras implica de alguna manera una ficción, ya que la construcción de la realidad humana es justamente construcción. La realidad humana no es algo con el que uno se encuentra, sino que es algo que está mediado por la producción social, ¿no? La realidad, como suelen decir las personas por fuera de la formación científica o sin metodología científica, lo que se llama la realidad para nosotras, una vez que sabemos metodología de la investigación en cualquiera de las ciencias, nos damos cuenta y sabemos que tenemos metodología de la investigación científica porque aquello que se investiga requiere metodología para poder explicitar desde dónde editamos, desde dónde construimos esa realidad que investigamos. La realidad es real en la medida que la padecemos, pero la realidad es construcción social, tiene un punto de ficción. En este texto que les voy a compartir, yo abandono, en un momento de su escritura, la orientación de que sea novela testimonial, y aparece en esta escritura ficción. O sea, ¿es ficción o es no ficción lo que ustedes van o podrán leer o van a escuchar ahora compartido en su final? Las dos cosas. Los hechos que se relatan, las tragedias que se relatan en el libro, son a true story, como dicen en las películas basadas en una construcción de la realidad. Son historia verdadera. Muchas de las cosas que rodean, sobre todo los profesionales, los peritos, algunas escenas de la policía, son ficción, porque me fui dando cuenta que necesitaba de la ficción para subrayar elementos que no estaban en la superficie de los hechos, pero que eran verdad. Ejemplo. El protagonista de Enloquecer a cielo abierto es un psicólogo, y en esto se parece mucho a quien les habla, porque yo tomé mis notas de investigación para este caso siendo psicólogo perito de parte de la defensa. De hecho, el protagonista de Enloquecer a cielo abierto, que se llama Macedonio López, se llama Daniel Sanz, se llama Macedonio López, comparte con Daniel Sanz, que es un perito psicólogo, pero todo el resto que caracteriza al personaje Macedonio López es ficción. ¿Por qué es ficción? Entre otras cosas se me ocurre, las cosas que aprendí, me era imposible
narrar una novela, narrar la tragedia que estaba narrando, o las tragedias, porque hay más de una, las tragedias que estaba narrando, como un personaje distante, como un personaje equilibrado, como un campeón de la psicología, vamos a llamarlo. Verán ustedes, yo no acepto hablar de las tragedias de los demás y ser como una especie de Pilar Sordo, de Rolón o de Bucay, que son, a mi entender, respeto su trabajo, pero yo no podía narrar como ellos, no solamente porque no tengo su estilo, ni su fama, sino porque tampoco tengo acuerdo con esa distancia política, ética, de los superpsicólogos o de las superpsicólogas, que en el medio de la tragedia de los demás dicen cosas como que hay que soltar, hay que fluir, o lo que sea que haya que hacer, que es impracticable para las personas que viven las tragedias. O sea, no acepté en un momento de mi narración que a la voz narradora no le pasara nada. Me pareció un insulto a la ética contar cómo se desbarrancaba la gente, y que si eso no era para mí un paseo guiado, un turismo de salud mental, el personaje narrador también tenía que entrar en una tragedia personal. Entonces, esta novela, que ahora voy a compartir en los tramos finales, los dos capítulos, el capítulo final que se compone de dos partes finales, un solo capítulo. Entonces este personaje, mientras está dando cuenta de la tragedia que investiga, de las tragedias que investiga, entra en una profunda crisis personal. Entra en la narrativa como un personaje que también está a la deriva. Y ustedes me podrían preguntar, pero ¿y eso qué verdad subraya que no estaba si se hubiese contado usted sin tener que recurrir a un personaje? Bueno, entre otras cosas, lo que señala ese personaje de ficción es que una sociedad, una cultura, que hace lo que hace con las personas que necesitan ayuda, evidentemente está en la deriva. Aunque muera más tarde y de otras cosas, está agonizando. Una cultura que hace lo que hace con quienes necesitan, con los débiles, con los que requieren escenarios de ternura, porque la crueldad los ha marcado profundamente. Una sociedad que se niega a reconocer, luego de milenios, que lo que llamamos locura es parte de lo que nos acompaña desde el inicio de la humanidad, y no debemos destratarla, y no debemos maltratarla, y debemos inventar una y otra vez leyes que digan que esto deben ser bien tratados, porque evidentemente, y es obvio, que si se habla tanto de las leyes de salud mental, es porque lo que se percibe es que el trato al habitual del padecimiento mental a las personas que no tienen recursos es un museo de la tortura, es crueldad. Por eso se necesitan leyes. Pero no concluimos en las leyes, sino que las leyes que se nos proponen son leyes como en el caso de la Rionegrina, una ley sin posibilidad de financiamiento, sin posibilidad de aplicación, sin evaluación durante casi 30 años. Esto es una broma en el ámbito del diseño institucional que quieren decir las leyes. Es una ley nueva, sin un seguimiento, sin una evaluación, es una broma y de mal gusto. No se puede hacer una ley que propone algo nuevo y no evaluar eso nuevo. De hecho, la ley tiene, como ustedes podrán ver, de la ley 2440 me estoy refiriendo, tiene en uno de sus artículos la necesariedad de un órgano de evaluación que nunca, creo que el año pasado, se volvió a hacer la broma de decir que se había constituido. Se ha constituido un par de veces, nunca emitió comunicado, nunca hizo una evaluación y nunca se reorientó. Pero lo que nosotros venimos denunciando hace años es que estos diseños institucionales en el ámbito de la salud pública es factor desencadenante
de tragedias. De tragedias que quiere decir donde la gente muere por padecimientos que no deberían ser tratados o destratados o maltratados, como hemos dado cuenta en nuestras investigaciones. Pero no quiero correrme de este eje central. Necesitamos en un momento recurrir a la ficción para, entretejiéndola con la no ficción, dar cuenta de una verdad que no estaba en la superficie de los hechos. Y aparte, y vale el recurso para subrayarlo, necesitamos ir a la ficción, porque esta realidad es construcción social, porque esta realidad es construcción, sobre todo en el caso de la ley de salud mental, de los que tienen poder, y como forma de sometimiento de quienes no lo tienen. Entonces, necesitamos para denunciar, poner claramente los hechos en el lugar y en el tiempo que ocurrieron, pero también necesitamos, para subrayar lo que se oculta de esos hechos, construir narraciones posibles, que no son mentiras, son narraciones posibles. Podríamos decir, vuelvo al ejemplo, que Macedonio López, que parece ser mi alter ego, entra en una crisis personal, de pareja, familiar y de salud, profunda, y eso le permite crear un personaje que va de la razón hacia la locura, mientras está acompañando a una mujer que fue de la locura a la normoticidad. Macedonio López, mientras acompaña a Mariana Gineme, como le puse el nombre de Karina Giles, en realidad Mariana Gineme, Macedonio López, mientras la acompaña, de alguna manera se está preguntando él mismo sobre la locura, porque él de alguna manera está enloqueciendo. Y Mariana Gineme, mientras va contando la tragedia por la que concluyó con la muerte de sus 5 hijos, mientras va narrando esto, va desde la locura de ese amanecer del 3 de noviembre del 2003, en que mató a 5 de sus 7 hijos, va desde ese punto culminante de su locura a la normoticidad, que no es la normalidad, que es la normoticidad porque es el sometimiento a las normas de una razón que desconoce lo que ya hizo. Entonces, voy a leer el primer capítulo, en estos 10 minutos que nos quedan, la primera parte de los 2 capítulos que conforman el capítulo final. Esas dudas que tengo si son 2 o 1, tienen que ver claramente con que estoy en estos mismos momentos, en estos precisos momentos, dando cuenta de la edición de este texto. La primera parte, entonces, de esta, a ver cómo lo pongo en alguna dimensión que me permita leerles y no tapar. Ahí está. Ahí está muy pequeño para ustedes, supongo. Ahí está. Bueno, entonces, parte final, capítulo último de Enloquecer a cielo abierto. Con los dientes apretados. No se ve, Daniel, si estás ¿No se ve compartiendo. nada? Sí, se ve capítulo final, digamos, el Word, pero no la hoja. Ahí voy de vuelta entonces. Dejar de compartir. A ver, vamos de vuelta. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Con los dientes apretados, ¿leen eso? ¿Se llega a ver? Sí. Digo, ¿es un tamaño de letra que ustedes pueden llegar a leer? Sí, ahí profe. mejor, ¿no? Bien, gracias. Bueno, con los dientes apretados. Empieza con una cita de Philip K. Dick, que dice:
El abuso de las drogas no es una enfermedad, es una decisión, como la decisión de saltar desde un coche en movimiento. No lo llamaría una enfermedad, sino un error de juicio. Philip K. Dick. Jueves 20 de noviembre de 2003. La estación de hidrofractura era una plataforma interestelar entre las chacras de Allen. Sobre la línea verde y plateada de Álamos Criollos se levantaban dos torres de más de 50 metros a ambos lados de la Ruta 22. Contra el cielo nublado, las estructuras de metal estaban iluminadas con grandes reflectores blancos y una luz roja en el extremo. Bajé la ventanilla y el ruido del acero girando era tan afilado como su labor. Perforar 3.000 metros bajo la tierra para inyectar 35 millones de litros de agua mezclado con centenares de químicos. El agua utilizada para exhumar petróleo y gas había sido drenada del río Agrio y del río Limay. Un poco más allá, la chimenea de venteo, tan alta como las torres, era un metódico dragón lanzando llamaradas rojas y naranjas que terminaban en trenzas de humo negro que ascendían hasta perderse entre las nubes. En el aire de la primavera sobresalían los aromas dulces de acetona y benceno. Las peras y las manzanas de las chacras cercanas, decían los lugareños, eran como estrellas en la noche, fosforescentes. Podríamos haberlo previsto. La lengua mapuche nombró a este territorio Comahue, que significa lugar de riqueza y también lugar donde el agua hizo daño. Segundos después, en dirección a Neuquén y a 140 kilómetros por hora, entraba en la que llaman la curva de la muerte, y fue lo que no pude prever. Liar un porro mientras manejaba por la ruta angosta era uno de mis talentos secretos. Incluso espolvorear una gruesa capa de merca sobre la yerba, lo que se dice un maduro con queso o un nevado. Lo pité con una profunda seca y aceleré para pasar un Peugeot azul metálico en el comienzo de la curva. El conductor, cuando quedó a mi derecha y ante el sobrepaso transgresivo, reaccionó acelerando a su vez para que no pudiera pasarlo y volviera al carril. Me obligaba así a desacelerar y alinearme detrás. No lo pensé, pisé a fondo, zumbaba en el aire. No iba a perder otra vez en aquel día, aunque un camión con acoplado apareciera de frente en el punto más externo de la curva, a menos de 300 metros. Y yo, una vez más, a contramano. Ya había sido derrotado por la mañana en la sala de juzgado, frente a los peritos. No iba a suceder 2 veces en un día. Aún no sabía aprender de las derrotas y estaba por encontrar una del tamaño de esa ignorancia. La cocaína mezclada con la marihuana me ponía en un viaje en donde todo pasaba lento y veloz al mismo tiempo. Las lenguas de fuego en el cielo, las torres iluminadas, el túnel de Álamos. El coche cobalto acelerando y emparejado a mi diestra me dejaba en un instante fijo, vertiginoso y quieto. Hay momentos en donde una escena fortuita pulsa toda la frustración acumulada. Todo el odio, la ira y el miedo se transforman en un coraje fisiológico, una carcajada desaprensiva con que enfrentar a la muerte. Es asombrosa la potencia del ojo en captar detalles, así como la precisión con que la memoria fija algunos fotogramas del trauma. Durante meses, en los sueños, se repitieron escenas hiperrealistas. Estoy volando por encima de mi Duster que a su vez vuela. El parabrisas estalla y un chorro de sangre a la izquierda y a la altura de mi rostro va expandiéndose en el aire como bajo el agua. Flotando entre fragmentos de vidrio la hoja del expediente con las conclusiones de las autopsias de los niños señaladas en fucsia. Las marcas en los cuerpos dan cuenta que se resistieron, salvo el bebé, y que lucharon contra los designios de su madre. La cara, muy cerca de alguien que me auxilie y yo diciéndole en un resuello, antes de desmayarme, ayúdame, no me dejes, dame agua. Por no llevar puesto el cinturón de seguridad salvé la vida. La destrucción de la Duster fue total. No recuerdo cómo evité el choque frontal contra el camión,
Cuando toqué banquina salí despedido del vehículo y caí en una acequia con la pierna izquierda, 3 costillas y la mandíbula quebradas. Por la triple fractura de maxilar debí permanecer 70 días con las encías cosidas. El informe que presenté como perito de parte, en disidencia con el cuerpo forense, lo escribí con los dientes apretados. Las palabras que tipeé no pude leerlas en voz alta. Sin despegar los labios, resonaron solamente dentro de mi cabeza. Similar al efecto que tuvo en la sentencia del juez que, al ver que mis argumentos no recibieron apoyo de ninguno de los peritos, desestimó el informe en que requería se siguiera investigando para responder por qué murieron los 5 niños. Esta es el primer fragmento del capítulo final. Y si les parece, nos vamos a la segunda parte de la clase para leer el último fragmento del capítulo final. Salvo que haya alguna pregunta, algún comentario. Estuvo muy bueno, profe, muy lindo. Me gustaría leerlo. Lo estuve buscando recién en la página que usted dijo. Ajá, bien. Pero, ¿se puede leer algunos fragmentos ahí en la página? En la página se puede leer todo el texto que está en 3 partes. Está en lo que será Cielo Abierto 1, en lo que será Cielo Abierto 3, y Bestialario de la Locura. De las 7 u 8 horas que puse en ese blog, está completo en esas 3 partes. Ahí mismo lo indica. Y no solamente está completo, sino que está ilustrado. Tiene videos, tiene fotos. Es un diseño más amplio. ¿Quién lo estuvo buscando? Bueno, profe, muchas gracias. ¿Quién habló? Yo, Flavia. Flavia, bueno, gracias Flavia. Nos vemos entonces en un minuto en la segunda parte de la clase. Gracias.